Buenas tardes, Eduardo. Gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes, Vianey y Elia. Me da mucho gusto saludarla. Pues, ¿cómo explicar que 3 exmandatarios priistas pudieron haber financiado la campaña de sus respectivos candidatos de su propio partido? ¿Qué hay en el sistema electoral que permite que estas cosas pasen? Bueno, habría que decir que es, habría que tener primero en cuenta que las autoridades electorales fijan un límite de financiamiento en las campañas, es decir, de gasto en las campañas, es decir, no se puede gastar más allá de lo que fijan las autoridades electorales. Claro. Sin embargo, Vianey, lo que ocurre en el país es que rebasar el tope de gastos de campaña es un deporte nacional. Lo practican muchos, no me atrevería a decir que todos, pero muchos candidatos y varios de nuestros partidos. Es algo que se sabe, lo mismo que la transferencia de los gobiernos al partido de que se trate, en este caso el PRI, que es el que seguramente tiene más casos. Hay una transferencia, hay un financiamiento a todas luces ilegal a los partidos políticos por parte de los gobiernos, de los estados y también del gobierno federal, como acabamos de verlo de una manera escandalosa en el Estado de México. Y entonces lo que vemos ahora es que como hay una alternancia de partidos en los estados, entonces afloran este tipo de asuntos. Pero a todo esto hay que lamentar una deficiente, insuficiente e ineficiente labor de fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral, que yo he afirmado varias veces que la fiscalización es el talón de Aquiles del Instituto Nacional Electoral. Y esto se comprueba con el hecho de que, como se ha informado, el diario Reforma en particular, se ha desviado dinero para esas campañas y díganme si la autoridad electoral se ha percatado de ello. Y no podrá percatarse si sigue en su modus operandi de lo que llaman fiscalización. Un modus operandi, para llamarlo de alguna manera, que consiste en realizar todos sus trabajos casi solo a partir de los informes que le entregan los partidos políticos. Entonces, muchas veces se limitan a cotejar que los gastos que le reportan estén de acuerdo con las facturas que se proveen de que se allegan las autoridades de los proveedores, y entonces es un simple cotejo, y si allí está correcto, ya está todo. Pero el problema es que los partidos reportan solo lo que quieren, y desde luego, salvo excepciones, reportan lo que no rebase el tope de gastos, y lo que sea lo que sea dinero correcto, dinero legal en las campañas electorales. Ese es nuestro problema de fiscalización, cuando lo que tienen que hacer es un mayor trabajo de campo para detectar esos gastos que se hacen con dinero ilegal. Eduardo, buenas tardes, te saluda Elia Almanza. Sobre esto que comentas, pues ya parece un deporte en nuestro país, no es nuevo, prácticamente cada año en cada campaña están las mismas señalamientos sobre el rebase de topes de campaña. ¿Qué pasa con las autoridades en el sentido de lo que comentabas? ¿No se dan cuenta o no quieren darse cuenta qué está pasando ahí con esta autoridad electoral? Yo veo a una autoridad electoral en materia de fiscalización rebasada por mucho, porque ciertamente es una tarea muy pesada. Desde hace algunos años la tarea de fiscalización es exclusiva responsabilidad del INE,
es la autoridad que tiene que hacer esta fiscalización, y sí están rebasados por varias razones, pero una de esas razones es que carecen de una metodología, de protocolos establecidos sobre qué hacer para detectar el dinero que no le reportan. Porque mientras se sigan fijando solo en el dinero que le reportan los partidos, estamos perdidos, Elia, porque es obvio que los partidos no van a reportar lo que gastan de más. Y en las campañas hay un gasto, pero fenomenal, de recursos. No les basta. Ya de por sí el financiamiento de los partidos es generoso, es abundante, es excesivo, diría yo. Pero no solo eso, no les basta a los partidos políticos, y sobre todo al PRI, pues ya vemos que es el destinatario de estos miles de millones de pesos, que quizá lo que ha revelado al diario Reforma es apenas la punta del iceberg. Claro. Es una parte de lo que en realidad ocurre. Y bueno, lo que acaba de ocurrir en el Estado de México en materia de gasto en las campañas, de dinero público fluyendo hacia las campañas, de el uso proselitista de programas sociales, la verdad es que es algo descomunal, frente a los cuales la autoridad electoral ha estado silenciosa. Eduardo, justo el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, el consejero Enrique Andrade, dice, bueno, no nos dimos cuenta, esto es parte de la fiscalización de 2016, ahora está en la cancha de la FEPADE. Si se llega a comprobar estos desvíos de los dos exmandatarios, Duarte, pero también de Roberto Borge, ¿cuál tendría que ser la sanción, al menos por ley? Hay delitos electorales que se miden en años de cárcel, dependerá de lo que vayan a determinar las autoridades, lo que puedan determinar. Pero adicionalmente de esto, Vianey, Elia, habría que preguntarse, ¿y qué pasa con el partido político? Claro. Hay un partido político que se ha beneficiado de esos miles de millones de pesos y que todavía se atreve a hablar, a criticar, a acusar de corrupción a sus adversarios políticos, que es lo que ha hecho Enrique Ochoa, a criticar a acusar de corrupción a sus adversarios políticos, mientras Eduardo, no ve la cloaca que tiene en casa. Claro. Pero ¿qué pasa con el partido político? Eso es una vena que habría que explorar, lo que corresponde en este aspecto. Eduardo, muchísimas gracias por su análisis y vamos a estar al pendiente de este tema. Me da mucho gusto saludarlas, que tengan una buena tarde.